días, ¿cómo están? Con estas imágenes de la ciudad de Asunción, en este 1 de octubre estamos arrancando la versión viernes del día de hoy de Monitor Económico, este espacio donde vamos a estar compartiendo, como siempre lo hacemos, toda la información, todos los datos del mundo de la economía y las finanzas. Por supuesto, estamos como siempre transmitiendo en vivo e indirecto desde el Working, ubicado en el Paseo La Galería, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia. La experiencia del Coworking Café siguiendo las medidas sanitarias. No te olvides que estamos abiertos en este espacio desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Este es un Coworking Café para crear, para conectar, para colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando. En Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. Conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Ingresá ya a www.business.tigo.com.py y conoce de todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. También te recordamos que Concasa tiene todo para la construcción. Es la empresa número 1 en venta de materiales para la construcción. Saben de tu emprendimiento, de tu esfuerzo, y es por eso que te traen una promo de descuentos del 10% en lo que tiene que ver con alquiler de contenedores para residuos escombros. Para contactar con ellos, saber más sobre esta promoción y también tener presupuestos para materiales de construcción, podés hacerlo a través del 09, te digo el número, 0974-914-255. Concasa tiene todo para la construcción, así que no te olvides. Y por último, te recordamos también que el Banco GNB se ha posicionado como uno de los bancos de mejor rendimiento, mejor performance en los últimos años a nivel local, pero también a nivel regional. Y es por eso que, así como en 1920, siguen reafirmando su compromiso con el desarrollo de Paraguay, apostando la confianza al país, aportando el sistema financiero de forma eficiente y contribuyendo con estándares de calidad. Banco GNB, juntos desde 1920. Vamos a poner un tema de debate en nuestras redes del día de hoy, en @5días PY, que está ligado a esto que fue noticia en estos días, que tiene que ver con el caso, seguramente habrán escuchado, de esta ley que eleva los años de privación de libertad para las personas que hayan sido acusadas y sentenciadas de haber invadido propiedad privada. Entonces la pregunta es, ¿estás de acuerdo con la ley que eleva la pena privativa de libertad para casos de invasión de tierras? Por el sí o por el no, están acá las dos opciones, ustedes pueden votar. Hoy vamos a hablar con la directora del INDER para que ella nos dé, cómo está la situación de las tierras en Paraguay, cómo está la situación también de aquellos campesinos e indígenas que se han estado manifestando en estos días reclamando tierras, y si hay alguna gestión que se está haciendo desde el gobierno. Y esta ley que recién acabamos de mostrar y que pusimos, si va a ayudar o no en algo a mejorar la situación también de la seguridad jurídica para aquellos que son propietarios de tierras. Así que ese tema vamos a poner hoy en debate. Vamos a hablar con la directora del INDER sobre eso y vamos a ver cuál es la visión que tienen desde el gobierno sobre este tema. Ahora vamos a hacer nuestra revisión, como siempre lo hacemos, de los principales indicadores del día. Comenzamos mirando cómo está la cotización de monedas en este día viernes, el último día, por lo menos, de esta semana laboral. Bueno, algunos trabajan también mañana, pero bueno, vamos a mirar acá, por lo menos, cómo está cerrando ya la semana. El dólar está a 6.820 en la compra, 6.880 en la venta. El real está a la compra 1.240, en la venta 1.320. Peso argentino está a la compra 30 guaraníes, en la venta 43, y el euro está a la compra a 8.250, en la venta a 8.500 guaraníes. Miramos también cómo está el tablero internacional, los precios de las materias primas, de qué manera se está comportando en el mercado internacional. Tenemos a la soja a un precio de $461. Fíjense ustedes la fuerte caída que ha tenido en la apertura del día de hoy. $10 ha caído los precios futuros de la soja. En el caso del trigo vemos números positivos, 2.66 está el precio por tonelada, ganando 5.60. Y el maíz también en números negativos, menos 0.88 centavos de dólar.
y tenemos un precio de $211 por tonelada. Es el precio futuro que se está negociando en la apertura del día de hoy en el mercado internacional de los commodities. Tenemos también ahí el petróleo WTI, el petróleo, el barril de Texas, está hoy a un precio de 74,70, ganando $0,30 respecto a la cotización que teníamos en el cierre del día de ayer. Así que de esta manera abren los mercados internacionales la cotización de los precios futuros de las materias primas. Vamos a mirar también, por último, el día de hoy ya los datos. Estamos mirando todavía datos actualizados a agosto del mercado de valores. Podemos mirar el mercado bursátil a ver qué tal se está comportando y tener un resumen. Acá tenemos el mercado bursátil, a ver cuáles son los números que tenemos. Vamos a seguramente tener esta semana datos más actualizados. Acá tenemos Visión Banco, que ha salido esta semana a emitir títulos de deuda con algunas características especiales. Podemos ver acá también las características de esta emisión que se estuvo haciendo esta semana. Tenemos una emisión por 100.000 millones de guaraníes, ¿verdad? A un valor nominal de 100.000 millones. La fecha de emisión fue esta semana y el monto de emisión, a ver, tenemos acá el dato. La emisión de nuevas acciones permitirá fortalecer el capital Tier 1 para realizar la expansión establecida en los planes de negocios, dicen. El registro también acá nos da el monto de emisión. Voy a clarificar porque ahora tengo bien el cuadro. 53.140 millones de guaraníes. Son acciones escriturales clase preferida. También tenemos están los valores nominales de la emisión, forma de emisión a través de la Bolsa de Valores y Productos, y la empresa es Avalon, la que estuvo haciendo la colocación entonces de estos títulos de acciones en la Bolsa de Valores y Productos. Así que Visión salió al mercado. También hemos tenido otras emisiones importantes también en esta semana. Lo tuvimos a Sudameris, lo tuvimos también a Tigo, que hicieron emisiones importantes en esta semana. Muy bien, hasta aquí entonces la rápida revisión que tenemos de los indicadores de la jornada. Vamos ahora a mirar también el análisis del día, cuáles son los temas o el tema que vamos a poner en el foco del día de hoy. Así que vamos al análisis. Bueno, vamos a ver entonces datos que nos puedan mostrar un poco las proyecciones económicas del crecimiento para este año. Habíamos mirado con detenimiento todo lo que fue cuentas nacionales que nos mostraba cómo estaba creciendo la economía al cierre del primer semestre, y ahora miramos la actualización, la última actualización disponible que hay de estimación de crecimiento. Los agentes económicos creen que vamos a crecer a un 4%. Esta es una encuesta que se hace a los principales agentes económicos, que lo hace el Banco Central con el Instituto Nacional de Estadísticas, y este es el porcentaje de crecimiento. La CEPAL le calcula a Paraguay un crecimiento del 4,1%. El Banco Central, la estimación oficial es de un crecimiento de 4,5%. La CAF cree que Paraguay va a crecer en 4,5% también, alineado un poco a lo que dice el BCP, y Itaú Macro, la última actualización, incluso ya dice que Paraguay podría crecer hasta un 5% en su Producto Interno Bruto este año. Vamos a mirar otros indicadores económicos también, como está el estimador de cifras de negocios. Tenemos acá la recuperación económica, se refleja en los datos del estimador de cifras de negocios, que acumula a junio un crecimiento del 13%. Estas son las ventas, cómo están las ventas en los diversos sectores. Venta de vehículos, que el año pasado al mes de agosto caía en un 19%, ahora está creciendo un 22%. Materiales de construcción, que sí fue un buen año el año pasado, pero crecían a una tasa del 8%, ahora están creciendo un 22%. Venta de combustibles también tenía una retracción del 13% y una recuperación casi exacta. Fíjense ustedes, 13% caía el año pasado y ahora se recuperan a un 13,9%. Equipamiento del hogar, caían las ventas a un 9,8% y ahora están creciendo a una tasa del 15,5%. Grandes tiendas de vestir caían en un 22,4% y la recuperación ahora de un crecimiento del 13% en las ventas. Productos químicos farmacéuticos caían también el año pasado a un 2,6% y ahora están creciendo a un 13%. A un 13%. Y después
Cerramos acá productos farmacéuticos, 1% caída, 11% recuperación este año, y servicio de telefonía móvil, que el año pasado fue un buen año para ellos, y se da acá una situación inversa. Ellos crecían muy fuerte a una tasa del 14% en ventas y ahora están creciendo a un 7%, o sea, una desaceleración lo que hemos visto en el ritmo de crecimiento de las ventas de los servicios de telefonía móvil. Por último, las transacciones con tarjetas, cómo están también los pagos con el dinero plástico. Fíjense ustedes, teníamos un promedio de 7,8 millones de transacciones en 2019, de enero a agosto del 2019. De enero a agosto del 2020 eso bajaba a 6,2 millones de transacciones, y ahora de enero a agosto de este año tenemos 8.640.977 es el número total de transacciones que estamos teniendo este año a través de tarjetas de crédito y de débito. Eso representa un crecimiento del 38% respecto a lo que habíamos tenido el año pasado. Fíjense acá la diferencia que hay. Y acá vemos también cómo está dividido. Todo esto que está en azul oscuro vendría a ser tarjetas de débito, y esto que está en un celeste en tarjetas de crédito. Así que hay todavía como un 60-40 la división entre las operaciones que se hacen con tarjetas. Hay todavía una mayoría que usa el débito, y un 40% más o menos de las compras se hacen con tarjetas de crédito. Hasta aquí el análisis. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta ya estamos con la entrevista del día. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable.
Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Hay un JMC especial para cada negocio. Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acércate a la Feria de Camiones Especiales en Chacomera Outlet, Avenida Madame Lynch, Casi Sucre, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 16 horas. Garantía y respaldo de Chacomera Automotores. Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a las entrevistas que tenemos en este espacio. Y es por eso que hoy queremos hablar de un tema que se estuvo debatiendo bastante en la semana y que ahora terminó por, de alguna forma, resolverse con la promulgación de esta ley que eleva las penas para casos de invasión de tierras. Y un actor muy importante en el tema de las tierras es, sin lugar a dudas, el INDER. Y para hablar sobre esta situación, sobre este tema, está ya con nosotros la presidenta del INDER, la señora Gail Gina González, a quien saludamos. ¿Cómo le va, presidenta? Muy buenos días. Buen día a usted y a toda su prestigiosa audiencia. Bueno, presidenta, queríamos un poco tu opinión respecto a lo que va a suceder esta semana. Sabemos que se habló mucho sobre la tenencia de la tierra, sobre la protección, sobre la seguridad jurídica también. Y en ese entorno, en ese contexto, ¿cuál fue el papel que ha jugado el INDER en esto? ¿Han sido consultados ustedes en el transcurso del debate de esta ley y los efectos que esta ley podría también tener desde su punto de vista, ¿cuáles serían, presidenta? No, en ningún momento hemos entrado a debatir eso con nadie, con los proyectistas, ni tampoco con ninguna comisión del Parlamento que tenga alguna potestad, alguna cuestión que ver con el tema de la tierra y todo eso. Tampoco con la Comisión de Legislación, ¿verdad? Pero no obstante es algo que ellos, es potestad absoluta del Parlamento legislar y establecer la ley. Y ya está promulgada, considero yo, de que como ciudadanos debemos de cumplir la ley. Eso siempre fue antes, cuando era tipificado como delito, y ahora que es tipificado como crimen, elevar las penas la pena a 10 años. Entonces creo yo que debemos de cumplir. Ya está la ley, entonces eso no se discute, se cumple. Claro. Pero la pregunta es, ¿un instrumento de este tipo ayuda o no, colabora o no en que mejore la situación de la propiedad privada, digamos, de la protección de la propiedad privada? Esto es un tema muy complejo, atendiendo a que existen varios factores involucrados en ese tema. Nosotros consideramos siempre que la invasión no debe darse nunca, atendiendo a que existen las resoluciones, por ejemplo, administrativas del INDER, en las cuales una comisión no se reconoce cuando es producto de una invasión.
Entonces termina ese trato, ese vínculo con una comisión que invade una fracción. Hay muchos especuladores, muchos incitadores que lucran con la necesidad de falta de tierra de algunos compatriotas y empiezan a, por ejemplo, cobran por el censo, por incluirle en un censo de campesinos sin tierra. Entonces, después llega un momento que como ellos ya cobraron, empiezan las presiones de parte de la gente, le dice a la ¿cómo va a ser? No hay resultado. Entonces dicen, la única forma de conseguir es invadiendo. Entonces ahí se produce esta situación, en algunos casos. Y tenemos otras comisiones de campesinos sin tierra que se acercan a la institución, están haciendo por los conductos correspondientes, sea para realizar una mensura judicial para detectar excedente fiscal, presumiblemente fiscal, o iniciar algún juicio de nulidad o reivindicación de inmueble o recuperar una fracción administrativamente. O sea que van por el conducto legal, entonces eso es lo que corresponde. La invasión genera todo un cúmulo de situaciones. Primero vienen que son procesados, imputados, y una persona que tenga antecedente penal deja de ser sujeto de la reforma agraria. No puede nunca tener un título de propiedad, y menos si está considerado invasor. Ahora, Presidenta, ¿qué pasa con el caso? Porque hay mucha gente que ya fue o accedió a una tierra, ¿verdad? A través del INDER, y luego venden lo que se conoce como las derecheras y aparecen otra vez con otro grupo haciendo otra ocupación y pidiendo nuevamente esas tierras. ¿Hay un cruzamiento de datos como para evitar que esto ocurra? Entiendo que la legislación no permite la venta de tierras que ya les fueron adjudicadas. ¿Cómo se hace para evitar que eso también ocurra, Presidenta? Tenemos justamente cuando se conforma una comisión vecinal, se le da entrada al expediente comisión vecinal sin tierra. Ahí existe un censo. Ese censo queda registrado acá en el sistema de la Gerencia de Desarrollo Rural, que es la que verifica justamente si esa persona ya estuvo en alguna otra comisión, si ya tuvo adjudicación, si ya tuvo título de propiedad. O sea, tenemos ese registro. Generalmente, los cabecillas, los que incitan o los que tienen otras intenciones que no sean las verdaderas de conseguir un pedazo de tierra, son los que nunca aparecen en las listas. Ellos no están en el censo y tampoco aparecen en la comisión directiva, desde el presidente hasta el síndico suplente, no aparecen. Entonces, por eso es que se produce eso que me decís. Se van de comisión, de grupo a grupo, departamento a departamento. Hay gente que recorrieron todos los departamentos ya. Y ese es el cuestionamiento que siempre se hace, de que cuando se produce una invasión, no existe una reacción inmediata del Ministerio Público, de la Justicia, existen las denuncias y no hay un solo procesado o imputado que esté, que fue instigador o invasor que esté preso. Están procesados, imputados, pero no están presos. Algunos están hablando en los grupos, en micrófono, inclusive incitando y siguiendo incitando a la gente a invadir, por ejemplo. Ocurren esos casos, pero yo te aseguro que ese caso no es mayoritario, es mínimo comparando con todos los grupos que están trabajando con el INDER. Con las organizaciones campesinas trabajamos muy bien. Sí existen estos pseudo dirigentes campesinos que cometen estos hechos de invasión o incitación, ¿verdad? Ahí te iba a consultar también, ¿qué pasa con el caso de, supongamos que a mí
una persona de un grupo indígena o de un grupo campesino me vende sus derechos y yo exploto esa tierra. Y después viene otro grupo y lo invade. Esa derechera o ese derecho que yo tengo de una tierra que en realidad pertenece o que debió pertenecer para la reforma agraria, ¿existe una protección sobre esas personas que tienen esos derechos de explotación o no? ¿Cómo queda la situación jurídica en esos casos, Presidenta? Analiza hasta a 5 años de cárcel, sin alternativa a la prisión, sin medidas. O sea que de yo va o de vender, entonces tenés 5 años de cárcel para el que compra, para el que vende y para el funcionario o el escribano público que hizo un contrato o el funcionario que le suscribió algún documento. Entonces, para entender, acá se penaliza al que vende y al que compra también, y al escribano que... y al funcionario público. Sí, señor. Hoy justamente firmé una resolución comunicando al Ministerio Público una venta de derechera. O sea que lo estamos haciendo porque en algunos casos ocurre eso que me decís. Yo, por ejemplo, compro una tierra de alguien, un pedazo de tierra que es del INDER, en realidad no tiene ni algo, que es su derecho, no, porque vivía ahí o vive. ¿Qué pasa? Después viene el comprador o no le pagó todo y le denuncia y exhibe el contrato de compra-venta en el expediente, diciéndole al INDER, yo le vendía a este tipo mi derechera y él no me pagó todo, por ejemplo. Y esas son las circunstancias por las cuales de repente se pilla, o sea que claro, nos percatamos de que existió ese trato, esa venta. Entonces, en ese ahí caso sí medio que se entrega un poco, Presidenta. Porque... y es por desconocimiento, ¿verdad? Claro. ¿Y ahí qué pasa? En ese caso específico, me parece muy ilustrativo lo que estamos hablando. El INDER recupera esa tierra porque fue mal utilizada de alguna forma la persona que lo mal utilizó la persona que se le adjudicó esa tierra, o vuelve otra vez a su dueño original. ¿Cómo queda en esa situación cuando infringió en la ley al hacer la venta? Y destinamos a otro sujeto de la reforma agraria que reúna los requisitos. Entonces recuperamos, sea administrativamente o judicialmente. Así actuamos y notificamos al Ministerio Público las circunstancias de la venta de derechera. Denunciamos. Escuchaba esta mañana un dato y quería consultarte sobre estos números. Decía la gente de la policía que habían recibido denuncias por lo menos de unas 900 invasiones en los últimos años, de los cuales 80 terminaron abriéndose investigación en el Ministerio Público, pero otra vez de esas 80 ningún caso terminó en la justicia con una sentencia. Con lo cual nos muestra que existe la ley, pero en realidad la justicia no termina por cerrar el ciclo y castigar los casos de invasión de tierras si es que realmente esas propiedades eran privadas y se tenían que haber protegido. Con este aumento de las penas privativas, pero si no funciona la otra también, ¿va a tener el efecto que se espera, Presidenta? Se van a cuidar un poco más de invadir sin tener la certeza de que esa tierra, de cuál es el origen de la tierra, ¿verdad? De la propiedad. Pero entiendo que el Ministerio Público es el que tiene que actuar. Y eso es lo que te decía, era un delito y no existe ninguna penalización. O sea, hay procesados o imputados inclusive, pero no están condenados, no tienen condena a nadie, no está preso por instigar o por invadir. Entonces, ojalá que se actúe de inmediato, porque si no, si se deja, de todas esas 800 o 900 invasiones y órdenes de desalojo que me hablas, en su mayoría son de varios años. La gente ya tiene arraigo, su casa, su cultivo, las mejoras. Entonces se produce un problema social, ya es un problema social cuando hay un desalojo. ¿Y dónde vienen a instalarse cuando produce un desalojo de comunidad indígena o de campesinos o frente al indio o frente al INDER? Entonces, la gente también, el campesino, tiene que
entender que, y ser institucionalista. Hay toda una cultura instalada en la mente de algunos compatriotas en que dicen que si no hay este tipo de actos, no se les escucha. Tal vez hay que admitir, no hubo respuesta inmediata de la institución en algunos casos, en otros tiempos, pero yo les aseguro que a todos los que vienen se les atiende como sea y tenemos que tener la responsabilidad de atender y tratar de resolver el problema del compatriota. Pero si nos damos cuenta que es solo con el fin de beneficiarse personalmente y especular con el tema de la tierra, entonces, señores, ya yo pillaron, entonces, de por y trato. Ese es el concepto que manejamos en el INDER. En este caso específico de esta gente que se estaba manifestando, tanto este grupo de campesinos como de indígenas, ¿han podido conocer puntualmente los reclamos y alguna vía de solución para esta gente que se estuvo manifestando en estos días aquí en las plazas de Asunción, Presidenta? Entendido, yo no conversé con ningún líder campesino que estuvo en esa manifestación. Sé que hubieron organizaciones que se manifestaron pacíficamente, que hicieron su reclamo a través de la prensa, en conferencia de prensa, con todo el respeto. No se hace, yo no, esto pues era más por el tema de la ley, no era un reclamo, digámosle, a las instituciones que involucradas en el tema agrario. Más bien era un reclamo en contra de esta ley. Entonces yo no tuve conversaciones con ellos. Lastimosamente, por las acciones vandálicas de ciertos grupos que estaban, no sé si infiltrados o cómo, ¿verdad? No, le prendieron fuego a la oficina de Yasacaño del INDER. Esta es oficina de los campesinos, esta es la casa de ellos, porque se construyó con un presupuesto que sale de lo que el campesino que pagó por su tierra para su título, ese es el dinero que utilizamos para hacer la construcción. O sea que ojalá y pure, porque quemar la oficina del INDER de Yasacañú es la casa de ellos, es para la comodidad de los campesinos que estén cerca, un funcionario por lo menos que le diga, le atienda y le reciba en su inquietud. Y ellos le prendieron fuego a una camioneta de Senaxa, le prendieron fuego a la caseta de Infona, le prendieron fuego a camiones que seguramente ese compatriota con mucho sacrificio también compró para trabajar. O sea que ahí se desvirtúa totalmente. Es por eso que la mentalidad del sector campesino tiene que cambiar. ¿En qué sentido? Busquemos aliados en la sociedad para la solución. Hagamos una gran conversación, una concertación entre todos los sectores, gremios, Estado, políticos, campesinos. Es la única vía, la única solución, no existe otra vía. Entonces, yo siempre les digo a ellos que cambien ese estilo, porque ellos tienen que buscar aliados en la sociedad, aliados en el Parlamento, para resolver el problema. Pero si solamente tienen este tipo de actitud, entonces todos se replegan, porque consideran de que ellos no quieren verdaderamente la solución, sino que solamente están con otras intenciones. Este es el concepto de la sociedad. Entonces es por eso que nosotros decimos de que siempre les digo, pecambiana, años más pecha. Ahora ya más 10, 15 años. Entonces en cuenta que ese estilo, esa estrategia no está funcionando. Y por la solución ya cambia. Ese es el concepto que tenemos que tener todos los involucrados en este tema de la tierra. ¿Cuál es la situación? No sé, ¿el INDER tiene algún mapa de cómo está la situación de tenencia de la tierra? ¿Cuáles de ellas? Porque se habló mucho de esta semana, incluso se recordó de épocas pasadas, de supuestas tierras mal habidas, en la época de la dictadura, otro por cuestiones políticas ya en estos últimos años. ¿Hay algún mapa que nos pueda permitir mostrar, bueno, esta es la situación, así está hoy Paraguay
y estas son las tierras que se tienen que solucionar y acá la justicia tiene que determinar y este es el grupo realmente de campesinos que están sin tierra a los que hay que atender. ¿Hay algún diagnóstico de ese tipo, Presidenta? Toda una base de datos, desde lo que era el IBR, todo el registro de tenencia es el registro donde está toda la base de datos de quienes solicitaron, a quienes se le adjudicó y quienes tienen título de propiedad, a quienes le hemos expedido título de propiedad. Tenemos toda esa base de datos. Como así también, a partir de la creación del SIR, el Sistema de Información de Recursos de la Tierra, a partir de esa fecha también tenemos más actualizado porque es el área que trabaja por la titulación. El relevamiento de datos técnicos hace el SIR. Entonces ahí tenemos todo registrado, tenemos una base de datos, tenemos identificado quién ocupa, si ocupa, no ocupa, qué mejoras tiene, qué tipo de casa tiene. Tenemos una base de datos muy interesantes que tal vez no los hacemos saber así a la prensa todo lo importante que es el SIR, pero tenemos toda la base de datos. ¿Sabes por qué te pregunto, Presidenta? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque viste que se construyen, incluso en los medios, y eso hay que hacerme la culpa también en los propios medios, los periodistas, hay veces se construyen ideas o hipótesis o opiniones sin contar con toda la información, ¿verdad? Y quizás ustedes tienen una base de datos muy consolidada, tienen una realidad documentada totalmente distinta a lo que después se construyen discursos políticos o discursos mediáticos con información o sesgada o falsa o con datos que realmente uno no sabe de dónde surgen esos números que se citan alegremente en los medios. Por eso es que consultaba, ¿verdad? Y nos parece genial que tengan esa base de datos de cuál es la situación real y del trabajo que se está haciendo. Por ese tipo de opiniones es que ya busqué gente que tenga que hacer ese trabajo y de hecho que nosotros siempre tenemos toda la información. Cuando la Comisión de Reforma Agraria nos pidió por nota que pasemos cuántos y a quienes se les expidió título creo que desde la creación del IBR, creo que hasta la fecha, hemos pasado en formato digital toda la información. Toda la información le hemos pasado. Eso fue en este año, a inicio de año. La Comisión Verdad y Justicia también hizo un trabajo por el tema de las tierras malavidas, ¿verdad? Que tanto hablan de las tierras malavidas. Tiene una base de datos que es una información, pero eso no quiere decir de que esas son verdaderamente tierras malavidas. En el momento que vamos a proceder a la recuperación, por ejemplo, de algo, de una fracción, sea en la región oriental o occidental, donde sea, se tiene que hacer un estudio jurídico profundo. No podemos ir a entrar en un pleito y llevar 10, 20, 30 años para terminar un juicio civil. O sea que hay cosas que hay que analizar. No nos negamos. Ese número que se citó, porque yo llegué a escuchar, incluso algunos dirigentes sociales hablaban de 300.000 y en el Parlamento también se hablaban de 300.000 campesinos que están sin tierra. ¿Es tanto así? ¿Es ese número o ustedes tienen en esos censos que hacen, tienen otros números, Presidenta? Así. Y tenemos bien identificado conforme los expedientes y la base de datos que tenemos en la Gerencia de Desarrollo. ¿En qué sentido? Tenemos dos tipos de comisiones para que la gente entienda. Comisión vecinal sin tierra. Ubiano e dice, no tienen, pretenden un pedazo de tierra. Entonces, ellos ingresan, ese censo ingresa en el sistema. Entonces, suponemos que ellos son los sin tierra. Después, eso pasa por un filtro. Se revisa en el registro de tenencias si es que ya en alguna oportunidad ya no fue beneficiario, ¿verdad? Y se va depurando los censos. No es tanto así. Es por eso que,
tenemos que tener los números exactos y eso es lo que yo voy a, ya encomendé ese trabajo para que me puedan tener así exactamente. Pero un número aproximado no tenemos, no sé, sería... La mitad de eso, menos, algún número aproximado de cuánto más o menos. La mitad de eso. La mitad de eso. Sí, no hay 300.000. Algunos ya. Y se juntan, porque vos sabés que la franja del cinturón de pobreza que existe muchas veces en las grandes ciudades, en las capitales departamentales, por decirte, se produce porque la gente dejó su tierra. Discutamos después por qué, ¿verdad? Tal vez falta más apoyo del sector crediticio o justamente por no tener título, no tiene acceso a proyectos. También está el tema de apoyo de parte del Estado en infraestructura, bueno, todo eso. Cuando empezó la construcción de la represa de Itaipú, todo alrededor era colonias prósperas. Eran paraguayos que tenían su tierra. ¿Qué pasó? Muchísimos vendieron toda ese entorno ahí de la represa y se fueron a Ciudad del Este, a la capital, a volverse comerciantes, porque era un auge del comercio. Y ahora quieren volver al campo. Y es ahí donde se produce muchas veces este tema de campesinos sin tierra. Por último, Presidenta, porque nosotros somos un diario y un medio de televisión también económico, siempre hablamos sobre inversión y muchos de los agentes económicos nos miran. ¿Esta ley realmente les protege a ellos, aquellos que invierten en producción agrícola? ¿Va a ayudar a que puedan trabajar en la producción del sector ganadero o agrícola de una forma un poco más tranquila? ¿O es solamente un paso y necesita también la justicia comenzar a tener también una mayor participación, como hace rato mencionaste lo de la fiscalía, al tener acciones más inmediatas? Que la protección se va a dar solamente cuando se respete la ley y se haga cumplir la ley. A partir de ahí sí, ellos van a tener esa protección y esa seguridad. Muchas situaciones se dieron que ahora estamos expectantes de que cambien, que ya no se produzca, por lo menos por ese temor a ser procesado y condenado a 10 años de cárcel por invadir una propiedad privada. Y espero que se cumpla, porque tenemos que cumplir la ley. Entonces, abogo porque todo se desarrolle dentro de marcos institucionales para que toda nuestra república sea fortalecida con sus instituciones. Gracias, Presidenta, por su tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista. Vamos a estar pendientes de esos datos que dijo que iban a procesar también, como para poder tener los números bien finos y también darlos a conocer. Me parece que es fundamental manejar los números reales, los números oficiales, así que celebramos también que están trabajando ya en eso, como para poder contrastar los discursos políticos, hay veces de algunos sectores interesados, con los números reales y los estudios científicos que ustedes hacen, así que vamos a estar pendientes de eso también. Muchísimas gracias a usted y saluda a la audiencia. Muchas gracias, así estuvo con nosotros la presidenta del INDER. Hacemos una pausa a la vuelta, ya venimos con la parte final del programa. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción.
Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con Casa, todo para su construcción. Y en nuestro monitor económico hoy queremos hablar de un tema que no está directamente relacionado con la economía, pero sí tiene su efecto sobre la economía, que es la situación de la educación. No vamos a mejorar o no vamos a crecer a los niveles de desarrollo que todos esperamos si nuestra población y sobre todo nuestros jóvenes no están educados. Y la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es por eso que hizo un informe muy interesante sobre cómo está la situación de la educación de nuestros jóvenes en la región. Y ahí queremos mirar el dato de cómo está Paraguay. Y vamos a ver estos números. Fíjense ustedes, ayer mirábamos y nos llamó mucho la atención. América Latina se han analizado 13 países la evolución de las tasas netas de escolarización en secundaria superior en los últimos años. Para explicar, porque estuvimos leyendo el informe, antes justamente estábamos mirando, haciendo la producción y vimos el informe, nos pareció muy interesante. Educación superior o baja y educación superior alta. ¿Cuál sería la superior o baja? Sería del 7º al 9º grado. Y la superior alta, así lo califican, sería del 1º de la media hasta el 3º de la media, ¿verdad? Que son los últimos 3 años de la escolaridad secundaria. Entonces, teniendo en cuenta eso, estamos hablando del 1º al 3º de la media, chicos más o menos entre 15 a 18 años. ¿Cómo está Paraguay? Paraguay estaba en esa franja, en el 2011, tenía un 46% del total de los chicos que tenían esa edad, estaban en esa educación superior alta, ¿verdad? Que es el 1º al 3º de la media. En todos estos años, al 2018, subió del 46 al 50%, es decir, la mitad de los chicos están por lo menos en proceso de culminación de su etapa secundaria. Pero obviamente sigue siendo preocupante que la otra mitad no está estudiando o ya abandonó el colegio, con lo cual son personas que sus posibilidades de trabajo, sus posibilidades de acceder, sobre todo a empleos de mejor calidad, son mucho más reducidas porque su nivel académico también va a ser bajo. Entonces, hubo una mejora del 46 al 50, ¿verdad? Muy poca, por cierto, pero todavía hay una brecha enorme para llegar por lo menos a cerca del 100% de los chicos culminando sus estudios secundarios. Ahora, Paraguay tiene la tasa del 50% de chicos que están terminando sus estudios secundarios. ¿Cómo están los países de la región? Argentina, por ejemplo, tiene el 66%. Bolivia, el 68%. Brasil, el 58%. Recordando siempre que Paraguay es el 50%. Chile es el que está casi a un nivel ideal. 83% de su población juvenil está terminando el colegio. Después tenemos otro país de la región, Ecuador, el 70%. Si nos vamos hacia Centroamérica, vemos ya niveles muy bajos. Costa Rica, 49% y Honduras, 26%. México, 62%. Y acá está Paraguay, recordamos, 50.1%. Después vemos Perú, 64%, República Dominicana, 49%, Uruguay, 61% y Venezuela, 54%. Si hacemos un pequeño ejercicio, sacamos de estos 13 países y solamente dejamos los países de Sudamérica, de nuestro entorno, de nuestra región, vemos que Paraguay con el 50% es el país con nivel más bajo de escolarización en los niveles superiores de la secundaria en toda Sudamérica.
¿Qué es lo que esto implica de manera económica? Que aquellos que van cumpliendo 18 años y se tienen que insertar al mundo del trabajo no tienen las capacidades básicas para iniciar en el mundo del trabajo y tener mejores oportunidades de trabajo, y por eso es que los niveles de informalidad son muy altos, o los niveles de acceso y de calidad, acceso a trabajos de calidad, digo bien, son también muy bajos en la población juvenil. Hay que atender la cuestión de la educación, prestar más atención para que podamos tener mejores empleos y mejor oferta de trabajadores. Vamos a mirar también, por último, un resultado final de nuestro sondeo. ¿Estás de acuerdo con la ley que eleva la pena privativa de libertad para casos de invasión de tierra? Es la pregunta que hicimos hoy a los televidentes, y hay una respuesta que nos muestra un 70,9% de los que votaron a través de las redes sociales de 5 días dice que sí están de acuerdo con aumentar las penas, y un 29,1% consideran que no están de acuerdo con el aumento de la pena. Hasta 10 años se eleva la pena carcelaria para las personas que eventualmente son procesadas y sentenciadas por haber invadido una tierra privada. Vamos a recordar también a las empresas que hacen posible que estemos aquí en Monitor Económico todos los días. Agradecemos al Working, que te invita a que hagas que ir al trabajo sea realmente toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café, siguiendo las medidas sanitarias de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas. Puedes hacer tus reservas para venir a este lugar al número de teléfono que aparece en pantalla, el 0985-188-188. Este es un Coworking Café que te invita a crear, conectar y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay, y está ubicado en el acceso principal del Paseo La Galería. También te recordamos que Tigo Business te ofrece los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa: conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Ingresa ya a business.tigo.com.py y ahí vas a conocer de todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. Concasa es la empresa número 1 en venta de materiales de construcción y sabe justamente de las necesidades, y por eso y también quiere apoyar a los emprendedores. Es por eso que trae una promoción de un descuento de hasta un 10% en el alquiler de contenedores para residuos y escombros, y también te tiene los mejores precios en materiales de construcción. Puedes hacer tus consultas, tu presupuesto, pedir a través del 0974-914-255. Concasa tiene todo para la construcción. Y el Banco GNB se ha posicionado como uno de los bancos con mejor desempeño en los últimos años, tanto a nivel nacional como regional, y así como en 1920, reafirman su compromiso con los clientes y la confianza en el Paraguay, apostando a un sistema financiero de forma eficiente y contribuyendo al país con estándares de calidad. Banco GNB, juntos desde 1920. Con ellos nos vamos despidiendo, deseando que tengan un buen fin de semana, y nos encontramos el lunes nuevamente a esta misma hora para hacer Monitor Económico. Será hasta entonces.